Buenos días, qué gusto encontrarnos nuevamente en este día de preparación antes del Santo Sábado. Continuamos revivándonos juntos con la palabra del Señor. Y mientras estudiamos el texto sagrado, es bueno ponernos en las manos de Dios y pedirle que nos ayude a entender los propósitos que tiene para con nosotros. Recuerde, comparte el enlace de este video, déjenos también su like. Y antes de estudiar el capítulo número 29 del libro del Éxodo, le invito para que juntos iniciemos en oración. Mi Señor, gracias por las bendiciones que nos das. Gracias por la vida, por tus cuidados. Señor, estoy junto a mis amigos iniciando este estudio, rogando sabiduría, entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Inicio leyendo lo que dice el comentario bíblico Andrews en la página 267 de el capítulo número 29 en su primera parte. El pasaje comienza con una lista de artículos necesarios para la ceremonia: un toro joven, 2 carneros y 3 tipos de pan sin levadura. Debían ser llevados con Aarón y sus hijos a la entrada del tabernáculo. No se permitía a Aarón ni a sus hijos entrar al tabernáculo hasta que se completara su consagración. Se realizarían 3 rituales de purificación, de vestimenta y de unción. Porque en este capítulo iniciaremos leyendo sobre la consagración de los sacerdotes, Aarón y sus hijos. Desde el verso 1. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo, tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar.
Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de éstos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una de hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás en sus manos y lo harás arder en el altar, sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo, para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Después de la mitad de este mes, estaremos hablando sobre cada una de estas ofrendas en nuestra pregunta del día. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones, y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero, y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiese sobrado. No se comerá porque es cosa santa. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para sacrificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. Así, de esta manera, separando aquel lugar de adoración, separando las vestiduras, pero también de manera muy especial, separando a los hombres que serían sacerdotes del Señor. Dice el comentario: cuando los sacerdotes hubieron sido purificados por Moisés, quien actuaba como representante de Dios, fueron revestidos de sus sagradas vestiduras. Por último, fueron ungidos con aceite,
acto que probablemente simbolizaba la ordenación sacerdotal por medio del Espíritu Santo. Y habían algunas ofrendas. La primera, que era por el pecado. La segunda ofrenda era el carnero, que debía quemarse completamente como holocausto de olor grato. La tercera ofrenda se trataba de el carnero de la consagración. Como lo dije, estaremos después hablando de estas ofrendas. Y terminamos el capítulo leyendo desde el verso 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Y esta es la razón más poderosa del amor de Dios: querer habitar con su pueblo. Y cada parte del tabernáculo, de las vestiduras sacerdotales y los sacerdotes mismos tenían un solo objetivo: señalar al que vendría, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El comentario dice en las páginas 268 y 269, aunque se mencionan 2 víctimas sacrificiales, una en la tarde y otra en la mañana, las 2 constituían un único sacrificio llamado holocausto continuo. Dios prometió que se encontraría con su pueblo junto al altar, sugiriendo que este era símbolo de su presencia y accesibilidad para el pueblo presente en el atrio. El término hebreo tamid, que quiere decir continuamente, señalaba la mediación cada día de Cristo en el santuario celestial, como lo sigue haciendo también hoy. Y estas ofrendas, como ya lo dijimos, apuntaban a Cristo, nuestro Salvador, quien ya vino y dio su vida por nosotros. Y hoy, solamente orando en oración, en estudio de su palabra, hoy, en este mismo momento, podemos acceder al trono de la gracia. Déjenos ahí sus preguntas que pronto podrán ser contestadas. Y con esto, para poder meditar el amor de Dios en nuestras vidas. Mi Padre, gracias por tu misericordia. Gracias porque nos amas. Gracias porque siempre buscas al pecador y diste los instrumentos necesarios para que podamos acercarnos a ti. Ahora tenemos a nuestro Salvador Jesucristo, el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Bendice este día, Señor, que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad y nos preparemos para tu santo día. Lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Que el Señor le guarde y bendiga. Feliz día de preparación.